Buenos días a todos. Mi nombre es José Manuel Rodríguez Heredia, soy reumatólogo del Hospital Universitario de Getafe y a lo largo de esta grabación voy a intentar transmitir de una forma resumida lo que, a mi parecer, ha sido lo más destacado, aparecido fundamentalmente a nivel de bloqueo de interleuquina 6 como diana terapéutica en el manejo de artritis reumatoide en el Congreso Europeo de Reumatología. Como saben, el Congreso de Reumatología siempre ha sido presencial y este año estaba previsto que se realizara en Frankfurt, pero la pandemia ha cambiado todo y ha hecho que rápidamente se tenga que reconvertir en un congreso virtual, lo cual ha modificado la presentación, la logística, la interacción, prácticamente todo el sistema del congreso. En primer lugar, unas generalidades que estoy absolutamente convencido de que todos ustedes conocen. Saben que la interleuquina 6 es una citoquina pleotrópica que está implicada en la aparición y la perpetuación de actividad inflamatoria de artritis reumatoide a nivel articular y extraarticular, y que muestra además una fuerte asociación patogénica con dominios de comorbilidad, los que cada vez se sabe más y cada vez van apareciendo más, y que se relacionan frecuentemente en esta enfermedad. Yo creo que sobra decir que el bloqueo de interleuquina 6 ha demostrado, tanto en estudios clínicos controlados, como en práctica clínica habitual, como en registros, una eficacia significativa en el control de artritis reumatoide en prácticamente todas las medidas de desenlace clínico, en múltiples escenarios y adoptando ya un perfil de seguridad reconocido y adecuado. La efectividad terapéutica, es decir, la eficacia pasada a vida real, se ha contrastado también con estudios de extensión, de ensayos clínicos, con registros y estudios en vida real. Y, por supuesto, que existe mucha bibliografía sobre datos de supervivencia terapéutica e impacto positivo sobre esos dominios de comorbilidad a los que me referí y que luego veremos en algunas de las presentaciones. Por último, y no menos importante, cada vez existe una evidencia más intensa, más potente, de mejoría significativa del bloqueo de interleuquina 6 sobre las medidas de desenlace percibidas por los pacientes, en concreto los pérreos. Bien, en un primer grupo he considerado este artículo, que es interesante, porque es un intento de progresar hacia una medicina personalizada. En este estudio, Yoshikawa y sus colaboradores estudian de forma retrospectiva los niveles de interleuquina 6, el receptor soluble de interleuquina 6 y el GP130 soluble, que es un mediador imprescindible para la señalización interleuquina. Lo hacen en una población de 32 pacientes con artritis reumatoide en tratamiento con sarilumab y recogen los datos clínicos y serológicos desde antes del tratamiento y hasta la última visita. Bien, de esta población, pues un 38% de los pacientes eran naïves a terapias biológicas y yaquinib. La actividad clínica se evaluó mediante los outcomes habituales, el DAS28 y un CDAI, y no hubo diferencias clínicas ni serológicas significativas en la basal entre los grupos de respondedores y no respondedores. Lo que hacen ellos es que establecen subgrupos basales de artritis reumatoide en función de los niveles de estos tres biomarcadores: interleuquina 6, receptor soluble de interleuquina 6 y el GP130 soluble, y los correlacionan con la respuesta eular al final del seguimiento, con una mediana de en torno a 24 semanas. Llegan a la conclusión, cuando analizan los datos, de que existe una correlación positiva y estadísticamente significativa entre la tasa de respondedores y los niveles de GP130 soluble. Todos los subgrupos, solo parcial en relación con los niveles de interleuquina 6 y del receptor soluble. De tal forma que los autores concluyen, llegan a la hipótesis de que los pacientes con AR podrían estratificarse antes de la intervención terapéutica midiendo los niveles de GP130 soluble, que actuaría como un biomarcador predictivo positivo de respuesta clínica. De hecho, en el grupo
de pacientes que tenía el nivel más alto de este biomarcador, del GP130 solubles, cuando se observa una mejor respuesta a sarilumab, como observan en la gráfica inferior izquierda. Bien, otro tema que es interesante, lo hemos comentado ya al inicio en las generalidades, es el tema de interleuquina 6, bloqueo y comorbilidad. En este sentido, les presento un artículo, Maré, colaboradores, grupo francés, cuyo objetivo es un comparativo en la tasa de aparición de efectos adversos cardiovasculares relevantes en pacientes con AR en relación con los tratamientos recientes. Y para ello lo que hacen es un metaanálisis de eventos cardiovasculares asociados al bloqueo de interleuquina 6, un comparativo con otro metaanálisis de otros tratamientos. Bueno, incluyen una N potente de más de 93.000 pacientes, de los que aproximadamente una tercera parte estaban en tratamiento con antiinterleuquinas. Y en el comparativo observan que el bloqueo de interleuquina 6 disminuye el riesgo relativo de infarto agudo de miocardio en comparación con los anti-TNF, pero no así el de ictus, insuficiencia cardíaca ni muerte cardiovascular. De tal forma que al final ellos plantean la hipótesis pues, de un posible efecto antiarrítmico de interleuquina 6, tal vez una hipótesis como más sólida, que es la mejoría de la disfunción endotelial asociada a actividad inflamatoria de la enfermedad de base para justificar este hallazgo. Bien, en un segundo bloque lo que he intentado reproducir son las tres presentaciones que me han parecido más relevantes en relación con demostración de efectividad de sarilumab en vida real. En primer lugar tenemos el estudio de Face y colaboradores, un estudio prospectivo, observacional, en vida real, multicéntrico, llevado a cabo en Alemania, en el que se valora efectividad y seguridad de sarilumab a 24 meses, incluyendo un corte con datos disponibles, cuando los hay, a las 12 semanas. El estudio tiene una población de 348 pacientes, de los que 265 tienen datos disponibles de más de 12 semanas. Las características demográficas en estos estudios van a ser como muy uniformes, es decir, la edad media se va a situar entre 55 y 60 años, el sexo femenino es claramente predominante y la duración media de la enfermedad generalmente supera los. Sí es de destacar que 300 de los pacientes del estudio tienen datos de comorbilidades asociadas y en estos, más del 80, tienen al menos más de una, de las que ya sabemos que son habituales en artritis reumatoide, es decir, riesgo cardiovascular, osteoartrosis, osteoporosis, diabetes y depresión. La distribución de la población viene a ser relativamente balanceada, con un 32% naipa biológicos y yaquinips, más de la mitad, un 56,2% tratamiento inicial con anti-TNF, como ocurre en todos los estudios de vida real, un 29% en tratamiento con otros biológicos y un 17% en tratamiento con yaquinips. Las características demográficas y serológicas las tienen recogidas en la tabla de la derecha y destacarles que el sarilumab se inicia como monoterapia en prácticamente la mitad de los pacientes, en un 49%, y en terapia combinada con DIMAR en un 29%, con un 22% donde no se especifica la medicación. Bien, es llamativo que todos los outcomes clínicos mejoran en la semana 12 de forma significativa. Las 28, el CDAI, el número de articulaciones dolorosas y putrefactas, el impacto funcional medido por HAQ, un outcome muy exigente que es la tasa de remisión booleana, y observan que no existen diferencias significativas en esta mejoría de los outcomes independientemente del fármaco de origen hacia sarilumab, es decir, tanto si era yaquinib como si no lo. Tampoco había diferencias entre pacientes seronegativos y seropositivos. Y el perfil de seguridad fue el habitual, el reconocido con sarilumab, sin que aparezcan nuevos signos de alarma en dicho perfil.
En la misma línea se encuentra otro estudio, el SARI-PRO, que es un estudio pues, de características muy similares, multicéntrico, prospectivo, abierto de un solo brazo, en el que Gossec y colaboradores franceses incluyen una población de artritis reumatoide que dividen en moderadamente activa, con un DAS 28 entre 3,2 y 5,1, y severamente activa, con un DAS 28 superior a 5. Evidentemente, deben de tener una respuesta inadecuada a metotrexate, a otros DIMAR sintéticos convencionales o anti-TNF. Y es en ellos en los que se inicia el tratamiento con sarilumab a la dosis habitual, tanto en monoterapia como en terapia combinada. La novedad de este estudio es que la medida de desenlace que utilizan no es una medida de desenlace muy conocida, aunque cada vez se va publicando más sobre ella, que es el RAI. Y utilizan los cambios que hay en esta medida de desenlace de la basal a la semana 24. El RAID es un índice compuesto EULAR que lo que hace es agrupar dominios pérreos desarrollados para medir el impacto de la calidad de vida en artritis reumatoide y que está constituido, pues, esos ítems que tienen reflejados la diapositiva: función, fatiga, dolor, impacto físico y psicológico, alteraciones del sueño y estrategias de afrontamiento. Incluyen 84 pacientes, de ellos 62 son evaluables y las características demográficas pues, son similares a las del estudio previo. Por eso tampoco las pongo. En la semana 12, pero sobre todo en la semana 24, se ve una disminución significativa global del índice RAID en los pacientes que han empezado tratamiento con sarilumab. Cuando lo que hacemos es este índice RAID, desmenuzarlo, descomponerlo en los dominios pérreo que lo componen, se ve que existe una mejoría, asimismo significativa, de todos. Y esta mejoría es independiente de la población que partía de una artritis reumatoide moderadamente activa a severamente activa, de tal forma que ambos grupos de pacientes mejoran. Bueno, el perfil de seguridad no es presentado en el póster y los autores comentan que es consistente con los resultados de otros. Y el último estudio de efectividad en vía real que les presento está liderado por Kivitz y sus colaboradores, que lo que hacen es fundamentalmente un diseño igual que el anterior, prospectivo, longitudinal, multicéntrico y observacional, llaman estudio profil, a 52 semanas en pacientes con artritis reumatoide en tratamiento con sarilumab, ya sea en monoterapia o en terapia combinada y según práctica clínica habitual. ¿Y cuál es la medida de desenlace que utilizan? Pues CEDAI. Recogen datos de eficacia y de seguridad a las 12 semanas. La población que se analiza hasta la fecha es de 291 pacientes, de ellos 108 en monoterapia y 183 en terapia combinada. Y se puede recoger el CEDAI basal y en la semana 12 en 132 pacientes. Observan una tasa de remisión del 12% de pacientes en monoterapia y del 20% en pacientes en terapia combinada. Y una tasa de mínima actividad inflamatoria en 37 y 48% respectivamente. El tratamiento con sarilumab se suspende en un 19% de pacientes por razones diversas que tienen reflejadas en la diapositiva, y en conjunto los autores llegan a la conclusión de que sarilumab mejora los índices de actividad de artritis reumatoide precozmente, en este caso el estudiado CEDAI, y de manera significativa sin que aparezcan signos de alarma en análisis. En los tres estudios lo que llama la atención fundamentalmente es que la población es bastante similar, que la metodología es bastante similar y que en conjunto existe una respuesta, una eficacia y una efectividad significativa después de tratamiento con sarilumab en los diferentes dominios y en los diferentes índices de actividad que se analizan. Pasando a otro bloque, ha habido bastantes presentaciones que lo que han hecho es recoger fundamentalmente datos de extensión
de estudios pivotales, es decir, de los ensayos clínicos controlados, análisis post-hoc de los mismos y registros. Y se ha insistido, y yo creo que es lo que voy a resumir fundamentalmente, entre la relación nuevamente entre actividad de enfermedad y PROs. Como van ustedes viendo, cada vez va ganando más importancia el sentimiento de salud, los outcomes percibidos por el paciente, además de los outcomes clínicos que utilizamos habitualmente en la consulta de rehabilitación. Bueno, hay un estudio, que es el estudio de Genovese y colaboradores, que lo que hacen es aunar 3 ensayos clínicos de sarilumab, en concreto el Mobility y el Target, controlados con placebo, y un comparativo con adalimumab, que es el Monarch. Y lo que hacen es estudiar la asociación entre PROs y actividad en la semana 20. Para realizar este análisis, subdividen a los pacientes en función de la actividad medida por CDAI en 2 grandes grupos, menos de 10 y más de 10 alcanzada a la semana 24 de tratamiento con sarilumab, y lo comparan con la disminución de la basal hasta la semana 24 en diferentes PROs. Es decir, van a intentar relacionar un índice de actividad puesto que todos utilizamos habitualmente, el CDAI, con 2 subgrupos, menos de 10 y más de 10 a la 24 semana de tratamiento con sarilumab, y lo van a comparar con la disminución, la relación que pueden tener con la evolución de los diferentes PROs: dolor, fatiga, rigidez matutina y alteración. Bueno, pues ellos encuentran que hay una relación prácticamente lineal entre la disminución de actividad medida por CDAI y la mejoría a nivel de PRO. En concreto, en la gráfica inferior izquierda de EVA de dolor y en la gráfica inferior derecha de fatiga. Y lo mismo cabe decir a nivel de la rigidez matutina en la gráfica inferior izquierda y de alteraciones del sueño en la gráfica inferior derecha. En los pacientes que no llegan a alcanzar el nivel de mínima actividad inflamatoria, los autores hacen hincapié en que la mejoría es más favorable con sarilumab que con placebo. Y esto empieza a respaldar un concepto emergente que va a salir en alguna otra presentación, de que además de la inflamación deben existir otros mecanismos que contribuyen a la mejora de los PROs y que deben de estar potencialmente mediados por la señalización de la interleuquina 6. Luego veremos la presentación en este sentido. La conclusión es obvia. Los autores concluyen que la mejoría en el índice de actividad de artritis reumatoide, en este caso de CDAI, guarda una relación estrecha con la mejoría de los PROs en todos los dominios. Estudiando los mismos ensayos clínicos, Tesser y colaboradores realizan un análisis post-hoc de los pacientes incluidos, valorando la relación entre lo que ellos denominan una buena respuesta clínica, que es obtener una PCR menor a 3 miligramos litro, o no en la semana 12, y la evolución de PROs en la semana 24 en pacientes. En último término, el objetivo de este trabajo consiste en ver si una respuesta de un biomarcador, como puede ser la PCR, asociado a una mejoría clínica, nos permite predecir la evolución de los PROs en un futuro. El trabajo es amplio y el póster tiene un montón de gráficas y de cifras. No quiero aburrirles demasiado con ellas, pero tan solo comentar que en el estudio combinado de los 3 ensayos clínicos, una población siempre superior al 70% alcanzan una respuesta adecuada de PCR en la semana 12. Cuando estudiamos los PROs en la semana 24, pues prácticamente existe una relación casi lineal también con estas mejorías de la PCR, de tal forma que en los diferentes PROs analizados la mejoría viene a oscilar entre un 58, un 60% hasta un 81%.
La conclusión, como digo, bastante llena de datos y de gráficas, es que una mejoría clínica precoz, que ellos denominan una mejoría clínica precoz, que es una PCR inferior a 3 en la semana 12, permite predecir una mejoría tardía en la semana 24 de los PROs analizados. Nuevamente, en un análisis post-hoc del estudio Mobility, Burmester y colaboradores comprueban que aproximadamente un 35% de los pacientes tienen niveles bajos de hemoglobina. Y cuando analizan los factores asociados a la aparición de esta tasa baja de hemoglobina, encuentran que son más frecuentes en sexo femenino, generalmente en pacientes más jóvenes, de etnia asiática y con un índice de masa corporal más bajo. Por contra, otros datos que podríamos creer estrictamente relacionados con la existencia de una cifra baja de hemoglobina no encuentran esta relación. Por ejemplo, en la evolución de la enfermedad, por ejemplo, en los tratamientos recibidos, por ejemplo, en la seropositividad y, por ejemplo, en el número basal de articulaciones dolorosas. Bueno, los autores llegan a una conclusión que yo creo que casi todos sospechamos, y es que existe una relación directa e inversamente proporcional entre nivel de PCR y cifra de hemoglobina. Cuanto más alta es la PCR, más disminuye la cifra de hemoglobina. Pero desde mi punto de vista, lo más novedoso de este estudio es que ellos relacionan la cifra de hemoglobina con la tasa de progresión radiológica. Entonces, encuentran que existe una clara relación entre la cifra baja de hemoglobina y esta tasa de progresión radiológica a nivel del índice modificado de Sharp en la semana 52, pero no solo en este parámetro, sino también a nivel de pinzamiento de espacio articular y también a nivel de los... Este es uno de los trabajos que a mí me parece más interesante, ¿no? Bueno, está encabezado por Choi, y ellos lo que hacen es estudiar fundamentalmente el dolor no inflamatorio en la artritis reumatoide. ¿Y cómo definen el dolor no inflamatorio? Lo definen fundamentalmente como la diferencia entre el número de articulaciones dolorosas e inflamadas, que cuando es superior a 7 lo consideran relevante. Entonces, buscan nuevamente, en un análisis post-hoc de los 3 ensayos clínicos mencionados, el Mobility, el Target y el Monarch, con qué frecuencia aparece este dolor no inflamatorio. Y lo encuentran en 490 pacientes. 490 pacientes significa un 23% de la N analizada. Que haya diferencias entre los estudios y las características demográficas de los mismos y realizando cortes en la semana 12 y en la semana 20. Bien, en el comparativo con adalimumab y en relación fundamentalmente con todos los índices compuestos de actividad, se observa una mejoría significativa del dolor no inflamatorio en los pacientes con sarilumab con respecto a adalimumab. Y entonces, bueno, a falta de estudios directos, evidentemente, y comparativos, pues los autores sugieren, y yo creo que es una buena sugerencia, que el bloqueo de interleuquina 6 puede ser eficaz en el control del dolor no inflamatorio en pacientes con AR, probablemente, y digo probablemente porque hay estudios comparativos, más que la utilización de... En otro estudio, Fleischmann y colaboradores presentan un análisis de eficacia y seguridad a largo plazo de sarilumab. Ya les comentaba que una de las formas de ver efectividad es la extensión de los estudios clínicos controlados, de los pivotales. Bueno, pues Fleischmann y colaboradores lo que hacen es un análisis de eficacia y seguridad de sarilumab de los pacientes incorporados en el estudio Target con artritis reumatoide con respuesta inadecuada a uno o más anti-TNFs y que a las 24 semanas, cuando pueden incluirse, pasan a un estudio de extensión, que es el estudio EXTEND, hasta completar los 5.
Les recuerdo que el estudio Target partía de 3 brazos. Un brazo placebo Inimar convencional, un brazo Sarilumab 150 miligramos subcutáneo cada 2 semanas y un brazo Sarilumab 200 miligramos cada 2 semanas, el previo y este asociados a DIMAR, evidentemente. Los pacientes que son elegibles pasan a la 24 semana a un único brazo de Sarilumab, que es el target, es la diana fundamentalmente del estudio STEM hasta completar los 5 años. Bueno, de los más de 500 pacientes que entran en el estudio inicial, un 83%, es algo importante, se incorpora al estudio de extensión. De estos, la proporción mucho más alta presentaban una respuesta inadecuada a un anti-TNF, 339, y 115 a más de un anti-TNF. Como es lógico, en este segundo grupo la edad de los pacientes era mayor que el tiempo de evolución de la enfermedad más. Tal vez lo llamativo es que la supervivencia de ambos grupos, es decir, los que tienen una respuesta inadecuada a un anti-TNF y los que tienen una respuesta inadecuada a más de un anti-TNF, es prácticamente similar cuando uno valora la supervivencia terapéutica por una curva de Kaplan-Meier, de tal forma que oscila de un 54 a un 48%, sin diferencias. Y lo mismo cabe decir en la mejoría o en la disminución del CDAI y de la tasa de remisión CDAI. Fue significativa en ambos grupos y similar, sin que haya grandes diferencias entre el fracaso a uno o a más de una. Con respecto al perfil de seguridad, pues la tasa de efectos adversos y efectos adversos importantes en 100 pacientes sanos, estamos hablando de un estudio pivotal inicial que se pasa a las 24 a un estudio de extensión durante 5 años, fue para el grupo de respuesta inadecuada a anti-TNF y el grupo de respuesta inadecuada a más de un anti-TNF de 290 y 197, es decir, efectos adversos, y de 6,5 y 8,1 respectivamente para efectos adversos. Bueno, al igual que Choi se plantea el estudio y la modificación del dolor no inflamatorio en pacientes con artritis reumatoide, el grupo de Schaffer lo que se plantea es en qué forma los tratamientos pueden modificar la fatiga asociada a la artritis reumatoide después de un periodo de 6 meses. Para ello utilizan pacientes del registro alemán RABBIT, que deben de cumplir 3 condiciones. Un periodo observacional de al menos 6 meses sin cambio en tratamiento, un nivel de fatiga que ellos consideran relevante en una escala visual analógica de 0 a 10 igual o superior a 2 en la basal, y naive a biofármacos, a fármacos biológicos previos o asintéticos. Bueno, las características basales son bastante similares a nivel de fatiga entre los grupos de tratamiento y lo que hacen es pormenorizar, analizar una serie de factores intentando identificar un riesgo relativo para conseguir niveles bajos de fatiga. Dentro de estos factores asociados para conseguir niveles bajos de fatiga, encuentran que la utilización de interleuquina 6 en comparación con otros tratamientos conlleva la posibilidad de alcanzar niveles bajos de fatiga. Y encuentran lo mismo en el paciente que tiene una mejor capacidad física. Por contra, las pacientes de sexo femenino y las que fumadoras y las que tienen alteración del sueño tienen un riesgo relativo bastante mayor para alcanzar niveles bajos de fatiga. La conclusión en ese sentido es que dentro del análisis de factores de riesgo que pueden dar lugar a la aparición de fatiga, pues la utilización del bloqueo de interleuquina 6 como diana terapéutica del control de artritis reumatoide puede, junto con otros, para disminuir. Y por último, les presento un estudio que es el estudio de Favali. Es un estudio
italiano de una cohorte estudiada retrospectivamente con datos de pacientes de artritis reumatoide durante un periodo de 10 años. Lo que se plantean los autores es ver fundamentalmente si los PROs suponen un valor añadido en la medida de respuesta clínica comparativa, pues en un escenario real. De hecho, retrospectivo, absolutamente para nada dirigido, un periodo de 10 años, de pacientes con artritis reumatoide y respuesta inadecuada a una primera línea de anti-TNF. Y lo que hacen es estratificar, cuando fracasa el anti-TNF, las líneas, sobre todo la segunda línea de tratamiento, viendo fundamentalmente los cambios que puede dar lugar en medidas de desenlace que ellos escogen, que son el CDAI basal, la tasa de remisión o de mínima actividad inflamatoria CDAI, la EVA del dolor y lo que llaman un aceptable nivel de dolor, que es menos de 20 milímetros en la escala visual analógica. Bien, estas son las características demográficas. En conjunto, los brazos están todos bastante bien balanceados. Ven que hay un brazo de TNF, otro de inhibidores de interleuquina 6, uno de abatacept, rituximab. Realmente no hay diferencias significativas, salvo en el caso de abatacept, que es utilizado en población mayor y con más tiempo. Bien, estas son las gráficas fundamentalmente de la evolución en las 4 variables que ellos estratifican fundamentalmente, ¿no? Entonces, lo que hacen es un comparativo, fundamentalmente, viendo la disminución de CDAI y tasa de remisión CDAI, viendo el porcentaje de pacientes que alcanzan una tasa de dolor aceptable, la escala visual analógica, la valoración global de... Los autores tienen una conclusión que a mí me parece bastante adecuada, ¿no? Y es que es posiblemente lógico, más rentable a nivel de eficacia y persistencia el cambio de un paciente en el que existe fracaso a un anti-TNF a un inhibidor de interleuquina 6 más que el segundo anti-TNF. Y esto queda como bastante claro fundamentalmente en medidas que son objetivas, pero es muchísimo más claro y más consistente cuando se valoran los PROs más que los índices de actividad. Bueno, en conjunto esto es lo que a mí me ha parecido más relevante en relación con el bloqueo del receptor soluble de interleuquina 6 con sarilumab. Ha aparecido en EULAR. Ha habido más cosas, no he querido extenderme demasiado en ellas. Creo que la estratificación en estos bloques, desde mi punto de vista, a mí me ha sido bastante didáctica, espero que a ustedes también. Y nada más, agradecerles su atención y espero que el resumen haya sido útil para ponernos todos al día de lo más novedoso aparecido en este Congreso EULAR 2020 virtual tan singular con respecto al bloqueo de interleuquina 6. Muchísimas gracias.